Habíamos estado llevando un estudio respecto al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, lo que significa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy vamos a ocuparnos acerca de los dones del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Vamos a llevar un estudio conforme el Espíritu de Dios nos dirija. Y les invito a abrir vuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Luego saltamos al versículo 4, luego saltamos al versículo 7 al 11. Puestos sobre vuestros pies, versículo 1, versículo 4, versículo del 7 al 11. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Como prefacio dice, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahora, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo, estamos en el 11. No, del 7 al 11. Versículo 7. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso de género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos, glorificamos y exaltamos tu bendito nombre. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, lávanos con tu preciosa sangre, purifícanos y santifícanos. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, sobre todo a ponerla por obra. Todo esto te lo pedimos en el glorioso y sacrosanto nombre de Jesucristo. Amén. Le damos una ofrenda de aplauso al Señor. Fuerte las palmas al que vive para siempre. Tomen asiento, hermano. Vamos a meditar en este pasaje de la Escritura. Vamos a meditar en este pasaje de la Escritura que nos habla lo relacionado a los dones espirituales. ¿Qué cosa es un don? Un don es un regalo. Un don es un
una dádiva, es un regalo de Dios inmerecidamente dado por nuestro Dios a su iglesia para edificación, para perfeccionar la obra de los santos. El apóstol Pablo, cuando le escribe esta carta a los Corintios, lo hace con el propósito de transmitirle el conocimiento, porque no hay peor cosa que la ignorancia espiritual, que el analfabetismo espiritual. La ignorancia, la falta de conocimiento, trae destrucción a nuestras vidas. El libro del profeta Isaías dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento produce esclavitud espiritual. La Biblia lo dice, el libro del profeta Oseas: mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Por eso, mis amados, es importante conocer la verdad de Dios, plasmada en su bendita palabra, la Santa Biblia. Acerca de los dones, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Corinto. Respecto a los dones, hermanos, no quiero pues que ignoréis acerca de este tema. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? O sea, el propósito del apóstol Pablo es sacarlo de la ignorancia, llenarlo del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí habrán quizás que nunca han podido oír acerca de los dones espirituales? Pues ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de entender y comprender qué cosas son los dones espirituales, en qué consiste esto, quién da los dones, el por qué y el para qué Dios reparte dones, cómo se manifiestan estos dones. Esto y muchas cosas más trataremos de irlas esclareciendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Entonces, a través del Espíritu Santo vamos a salir de la ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, hablamos de falta de conocimiento. Acerca de los dones espirituales, mis hermanos, no quiero que ignoréis acerca de eso. Entonces, ¿cómo es que la Biblia define los dones? Son, por un lado, capacidades o habilidades que Dios da a cada uno de nosotros. Cuando venimos a Cristo, aparte del don de la salvación, del regalo de la salvación, que es el don más preciado, Dios reparte dones. Todos al menos tenemos un don, todos de parte de Dios. ¿Quién es el que reparte los dones? Dios. Amén. Él es el que reparte los dones conforme Él quiere, conforme a Él le place. Vamos en el versículo 11, léalo por favor. 1 Corintios 12, 11. ¿Quién da los dones? Versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Es el Espíritu Santo que Él reparte como Él quiere a cada uno. Dios reparte dones individualmente. Los dones son espirituales. No dice, como Dios no dice, vamos a repartir dones a la familia Olivo Zapata, o a la familia Reto Clavijo, o a la familia Vite Álvarez. No. Los dones son individuales. Es el Espíritu Santo que reparte como Él quiere.
no como yo quiero, no como yo pienso, no como yo quisiera. Él reparte como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. En el libro de Efesios, capítulo 4, en la carta del apóstol Pablo, no es libro, es una carta. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 8, dice Dios en su palabra. Libro de los Efesios, capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. Dice que el Señor Jesús, después de haber muerto, descendió a las profundidades de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados y luego subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Amén. El que da y el que reparte los dones se llama Dios. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Eso que nos quede claro. Los dones Dios los reparte a través de su Espíritu Santo. A quien Él quiere y conforme Él quiere. Él en su soberanía, que puede hacer lo que mejor le parezca, reparte. Eso no significa que yo pueda anhelarlos, que yo pueda pedirlos, que yo pueda orar por ellos. Pero a quien le corresponde darlos se llama Dios. Amén. Como Él quiere. Ahora, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer una vez recibido el don? ¿Cómo yo puedo descubrir el don que Dios me ha dado? Esa es mucha pregunta más, vamos. Primeramente, decimos que los dones son capacidades o habilidades, por un lado, que Dios da. En el libro de Romanos, la epístola del apóstol Pablo, perdón, no el libro, epístola del apóstol Pablo a los romanos, que hay que hablar bien. Capítulo 12, versículo 6. Hacia adelante. Libro del apóstol San No Pablo el a los libro, Romanos, epístola del apóstol Pablo. capítulo 12, versículo 6. Dice así, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea... Amén. Gloria a Dios. En este pasaje de la Escritura, de la carta del apóstol Pablo a los romanos, ahí va describiendo una variedad de dones que lo relaciona con las capacidades o habilidades. Vamos a ir de uno por uno. Versículo 6. Nuevamente. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de Amén. la fe. Según la gracia. Gracia significa don inmerecido. Nosotros no nos merecemos nada. Por gracia somos salvos. Por gracia es que Dios nos da. No, alabado sea Dios para siempre.
no por méritos propios, no por nuestra sapiencia o conocimiento, no por nuestra capacidad intelectual, no porque diezmemos más o diezmemos menos, no porque ayunemos bastante, no porque oremos mucho. Él reparte como Él quiere. No es por los méritos propios. Según la gracia que nos ha sido dada, si alguno ha recibido el don de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Ahí habla del don de profecía. Ya luego que vamos desmenuzando y estudiando cada don, vamos a explicar en qué consiste este don y cómo se manifiesta. Siga adelante. Versículo 7. O si de servicio en servir. Amén. Mire qué interesante. Habla del don de servicio. ¿Qué es lo que menos nos gusta a nosotros? Al ser humano por naturaleza le gusta que le sirva. Al ser humano por naturaleza le gusta ser servido o servirse de los demás. Pero qué lindo es clamar a Dios y decir: Señor, dame el don del servicio. Porque Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás. Y si alguno quiere ser grande en el reino, sea como el que sirve. Alabado sea el nombre del Dios de los cielos. Si el de servicio es servir. Ya vamos a ver cómo descubrir el don que yo tengo. Sigamos bien. El don del servicio. ¿Qué otro don? Habla. Versículo 7. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Amén. Mire que aún la enseñanza, la capacidad de enseñar, es un don que proviene de Dios. Yo puedo estudiar y puedo tener estudios de homilética, de hermenéutica, de exegética, puedo estudiar oratoria, puedo estudiar el arte de hablar en público, puedo obtener todo el bagaje de conocimiento secular. Pero lo que hacen los profesores, estudian para profesores, metodología de enseñanza, gramática para enseñanza y una serie de ciencias más. Pero es muy distinto a la enseñanza que proviene del Espíritu. Cuando uno tiene el don de la enseñanza, de enseñar a otros, esa enseñanza impartida cautiva a los oyentes, no proviene de uno mismo. El apóstol Pablo dijo: nuestra competencia, si somos ministros competentes, no es por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es el don que Dios ha puesto. Así que si no tenemos el don de la enseñanza, dediquémonos a otra cosa. ¿Cuándo me están entendiendo? Porque claro, por ahí vamos a soltar, pero no pasa nada. ¿Ah? Todo esto proviene de Dios. Amén. De Dios. El que tiene el don de la enseñanza. Hay unos que tienen el don de la intercesión. Tú puedes estar orando clavado de rodillas. Yo no puedo asemejarme a él y no aguanto por ni una hora. Ese hermano se aguanta 6 horas porque tiene ese don de la intercesión. Amén. Alabado sea Dios. Sin embargo, ese hermano que tiene el don de la intercesión y puede pasar horas orando, es un ignorante en cuanto a la enseñanza. Lo pongo a enseñar, me enseña, pero ni papas. ¿Cuántos me están entendiendo? Cada uno según el don que ha recibido de parte de Dios. Siga leyendo.
Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Imagínense que aún el exhortar es un don. Cuando hablamos de exhortar, hablamos de llamar la atención, de animar, os exhorto, os animo, os aliento. Exhortar no significa solamente reprender, amonestar. No. Exhortar también significa animar, alentar. Y mire, la Biblia dice que es un don. No cualquiera lo tiene. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Se da cuenta? Son capacidades o habilidades que Dios pone en quien Él quiere y como Él quiere. Por eso que a veces hay personas que tienen un no sé qué, que no sé cuánto, para aconsejar, para orientar, y cuando aconseja o cuando orienta, uno disfruta y se deleita y queda satisfecho. Amén. Es un don de Dios. Alabado sea Dios para siempre. El que tiene el don de Dios, pues ocúpese en exhortación, en alentar a otros, en animar a otros, en amonestar cuando la ocasión lo requiera, en reprender. Gloria a Dios. Vamos un ratito a ver. Significado de la palabra exhortar. Aquí está la definición de exhortar, incitar, una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o a actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Incitar, animar. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Qué otro don hay? Estamos viendo el don de profecía, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de servicio. ¿Qué más dones hay? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Mire, ahí hablamos, la liberalidad tiene que ver con la generosidad, con el desprendimiento. El que reparte lo hace equitativamente, proporcionalmente. Vamos a aprender el significado de la palabra. Dice, el que reparte con liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Significado de liberalidad. Aquí está la definición de liberalidad, cualidad de la persona que ayuda o da lo que tiene sin esperar nada a cambio. Cualidad, es una cualidad, es una virtud que tiene una persona para compartir, para dar. Una persona generosa, una persona desprendida, una persona que no es mezquina. ¿Cuánto me están entendiendo? No una persona tacaña, miserable, no. El que reparte, hágalo con liberalidad, con espíritu de desprendimiento, con espíritu generoso. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aún para eso necesitamos la administración del Espíritu Santo. Hay gente muy generosa. De por sí son generosos. Como también hay unos miserables y tacaños. Los estoy mirando. Eso no es un don de Dios. La miserableza y la tacañería es un don del diablo. ¿Aló? Alabado sea Dios. Se llama egoísmo, avaricia. Pero el que reparte y tiene ese don, ese todo tiempo da y da. Y es prosperado, porque el alma generosa será prosperada. Hay quienes reparten y le es añadido más. Mas hay quienes retienen más de lo que es debido, pero vienen a pobreza. Sigamos leyendo.
Así que el que tiene ese don, hágalo con liberalidad, con desprendimiento, sin mezquindad de ninguna clase. Sigamos. Versículo 8. El que preside con solicitud. Aún. ¿Se da cuenta? Hay unas personas que tienen el don así de caudillaje, de ser líderes. Está en ellos, en nato es. La gente lo sigue, lo escucha, trata de imitar. El que preside dice, hágalo con ánimo pronto, con solicitud. Pilas, como dice. Alabado sea Dios. Son dones, son capacidades, son habilidades que Dios pone en determinadas personas. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministra a nosotros. Siga leyendo. El que hace misericordia con alegría. El que hace aún la misericordia es su don. Hablar de ser misericordioso es hablar de ser compasivo. Hablar de misericordia, ser misericordioso significa condolerse con el dolor, con lo que está pasando el hermano. A veces somos indiferentes, muchas veces somos hasta insensibles a lo que pueda pasar un hermano o una hermana. ¿Cuándo me están entendiendo? El que tiene el don de la misericordia, hágalo con alegría, gozándose. Sigamos. Gloria a Dios. Versículo 9. Bien, Ya ahí termino. ahí lo dejamos. Diversidad de dones, diversidad de capacidades que Dios le da a cada uno como Él quiere. Y una vez, por eso que, a ver, lea nuevamente Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 12, verso 4. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. Ya lo hemos visto. Es una parte. Diversidad de dones. Una variedad. Enseñanza, el don de servicio, el don de profecía. Aún en el canto, en la alabanza, hay quienes tienen el don. Bueno, hay unos que cantan pues aficionados, bueno. No se les quita mérito, se valora su esfuerzo. Pero hay personas que tienen el don. Y la persona que tiene el don, cuando esa persona canta, no solamente canta, sino que los corazones son quebrantados. Amén. Por la unción del Espíritu Santo que respalda eso. Dependiendo también del portador del don, la portadora, que cultive su don, porque hay hermanas que tienen buena voz, pero cuando cantan, deleitarán el oído, pero no pasa nada más allá de eso. Amén. Pero hay personas que tienen una horrible, horripilante voz, que ni para vender papas y camotes, pero cuando cantan, los corazones son quebrantados. Amén. Por eso que depende de la portadora o el portador del don, que lo cultive, que lo abone, para que haya unción al momento de cantar. Y los corazones se quebranten y la gente danza. Y haya bautismo en el Espíritu Santo, y haya danza, y haya alabanza, y haya bautismo en el... Si no, solamente es un cantante más, una cantante más, un predicador más. Así es. Miren, que David tenía el don de la música. Y era un don completo, o ministerio. Era músico. Tocaba el arpa
toda clase de instrumentos musicales. Pandero, danza, címbalo. Era un hombre orquesta. Ahora, no solamente era músico, sino que además era compositor, cantautor. Él componía los salmos. O sea, él no recitaba salmos que otros ya habían cantado. ¿Aló? Tenía su propio repertorio. Amén. De eso se trata. Cuando hay el don, no seamos simplemente, perdóneme, Loros, de repetir otro. De buscar, sumergirme en el fuego del Espíritu Santo. Señor, yo quiero no solamente cantar, quiero componerte alabanzas. No seamos conformistas. ¿Aló? Es como si el predicador predicase lo que otro predica. Puro calentado o puro enlatado. ¿Aló? ¿Ah? No es así. Entonces cuando hay el don hay que cultivar, y eso pasaba con David. Que cuando David cantaba y tocaba el arpa, ¿qué pasaba con Saúl? Había una unción tremenda, que el espíritu malo que atormentaba a Saúl se iba. Y Saúl tenía paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y había liberación, alabado sea el nombre del Señor. Cuando hay el don, aleluya. Pero cuando algunas personas cantan, dan ganas de salir corriendo. Dan ganas de ponerle a su ministerio de alabanza, ministerio de alabanza, tormento eterno. Porque lejos de ser un gozo es un tormento. Escuchar. Por eso que las personas que tienen un don, Primera de Pedro 4:10, ¿qué dice? ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? Aleluya. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones no son de uso particular. Los dones no son de uso particular o de uso privado. Cada uno conforme el don que ha recibido de parte de Dios, ministrelo a los otros, compártalo conforme a la gracia que nos fue dada. O sea, tenemos que compartir eso. No debe haber egoísmo de ninguna clase. Amén. Ahora, los dones, ¿qué más podemos aprender acerca de los dones? No pueden ser usados como mercancía para beneficio propio, como el profeta Balaam, que había recibido ese don ministerial de ser profeta de Israel, pero amando el lucro por la avaricia, pretendió maldecir a Israel. Amén. Ahí lo dice en el libro de Judas. Como Balaam. Vamos al libro, al último libro, penúltimo libro de la Biblia, Judas. No es Iscariote, Judas. A ver, habla de Balaam. Creo que está en el versículo 13. Apóstol San Pablo, perdón, apóstol Judas. No sé, versículo 13, 12. Como Balaam, versículo 9. Ahí dice, vean, rapidito, ¿no? Ya. Como Balaam. Versículo 11. Ya. Amén. Dice, versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam,
perecieron en la contradicción de Coré. A ver, hay de Caín y aquellos que siguieron el camino de Balaam. Hay el camino de Balaam que por lucro, por avaricia, recibió dádivas del rey de Moab para maldecir a Israel. Los dones no pueden ser usados egoístamente para provecho. Ya, porque yo tengo el don de la alabanza. Negocio. Voy a hacer un negocio. Me convierto en un, perdónenme la expresión, chivero o chiviar. Sé cantar, sé animar eventos o chiviar. No puedo hacer negocios, porque lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Yo haría un negocio si ando detrás de las invitaciones, ¿no? O llamando para que me inviten, porque me van a dar ofrenda. Eso se llama cosas. Estoy haciendo mercancía de lo que Dios me ha dado. El don de Dios no se compra con dinero. Cuando dicen gloria a Dios, alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Y en verdad, no se puede hacer eso. En primer lugar, las alabanzas son para Dios. ¿No? Es a Dios que honramos a través de las alabanzas. Y así yo ofrezco mi servicio, animo cumpleaños, quinceañeros, matrimonio. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mucho cuidado, iglesia del Señor. Nos convirtamos en mercaderes del Evangelio y hacemos del don una mercancía para beneficio propio. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministre nosotros. Alabado sea Dios para eso. Son dones que Dios nos da. ¿Y por qué y para qué Dios da los dones? Vamos a la Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 9. Adelante. Apóstol San Pablo a los Efesios capítulo 4, versículo 9. ¿Por qué y para qué Dios da los dones? Versículo 9. Dice: y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Versículo 10. El que descendió desde el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dos cosas. ¿Por qué y para qué Dios reparte dones? Uno, para perfeccionar a los santos. Amén. Para edificación del cuerpo de Cristo. Para eso y por eso son los dones. Para edificar. Amén. Para contribuir en el crecimiento y en el perfeccionamiento de los santos. Cuando dicen gloria a Dios. Eso que nos quede claro. No nos hagamos dueños de algo de lo que no somos. Los dones, Dios los reparte como Él quiere para perfeccionar y edificar la iglesia del Señor. No para beneficio propio, no por lucro como Balaam. Cuando dicen gloria a Dios.
Pero es importante que entendamos esto, amados hermanos. Que Dios es el que reparte los dones como Él quiere. Ahora, ya hemos visto los dones viéndolo del ángulo de las capacidades o habilidades, pero hay otro tipo de dones que se definen como manifestaciones sobrenaturales. Manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo para edificación. Vamos a ver cuáles son estos dones. Primera de Corintios, capítulo 2. Primeramente hay dones que tienen que ver con las capacidades o habilidades. Hay entre el canto, la enseñanza, el servicio, compartir, como hemos visto, de administrar también. Ahora, antes de eso, ¿cómo yo descubro? Alguien me preguntó, pastor, ¿y cómo yo sé el don que tengo de parte de Dios? Por ejemplo, yo puedo darme cuenta que tengo ese don cuando yo lo hago, cuando yo desempeño algo, lo hago con un cariño, con un entusiasmo, con un amor, una entrega. Entonces, ahí yo me doy cuenta que algo sobrenatural está obrando en mí. Amén. Y eso, el querer como el hacer, proviene de Dios. Pero hay otros dones que aparte de que yo lo siento y lo comparto y me gozo, hay otros que notan eso. Y dicen, hermanito, usted es así, ¿no? Usted tiene esto, ¿no? Tiene ese don de servicio, es muy servicial. Otros se dan cuenta. Está recibiendo la confirmación. Amén. De que tiene, que está operando aquí en ese don. Alabado sea Dios. Aprendamos a descubrir el don que Dios nos da. Es fácil de darnos cuenta si en mí está ese don, o talento, o capacidad, o habilidad. Es que Dios nos hace ministros competentes, no de la carne, no el intelecto, sino competentes del espíritu. Dios nos hace ministros competentes. Ya le digo, no por el grado de instrucción que tengamos. Pedro era un hombre del mundo, era un pescador. Sin embargo, ese hombre cuando se ponía delante, en la primera campaña que realizó Pedro, estuvieron 3.000 almas. En la segunda campaña predicó Pedro, 5.000 almas. Y acaba en operación el don. Amén. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones y manifestaciones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y es Dios que reparte como Él quiere. Uno quiere, uno puede anhelar los dones, desear, orar por Él. Usted desea, ayune por Él. Pero es a Dios que le corresponde dárselo o no dárselo. Amén. Es Dios en su soberanía que determina en si se lo da o no se lo da. Él lo decide, Él lo determina. Alabado sea Dios. Ahora, vamos un ratito a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. Gracias a Dios por la memoria. El pastor dice, cita la Biblia de memoria. No es mío, no es mi capacidad, es Dios. Aleluya. Es Dios en su infinita misericordia. Primera, yo por mí, cuando quisiera que siquiera uno, la mitad de uno, tenga esa memoria que me da. Bueno, paciencia. No del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Jóvenes que tienen la mente, deben tener la mente fresca, fresquita. Yo pues a la edad que tengo, con los 50 años que tengo encima, nada más. Ahí está una memoria más fresca que la lechuga, que la pota a las 5 de la mañana.
1 Corintios 12, versículo 7. Capítulo 12, versículo 7 dice: pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, Palabra de sabiduría, Jesús. a otro palabra de ciencia, Palabra de ciencia, otro don. según el mismo Espíritu, a otro fe, Don de fe. Mire que la fe, ¿no?, también es un don. Yo no puedo pretender que el hermano tenga el mismo grado de fe que yo tengo. Cada uno conforme a la medida de fe, así haga. Yo no voy a pretender que la fe mía sea igual a la de mi esposa, o que la fe mía sea igual a la de mis hijos, o que mis hijos tengan el mismo grado de fe que yo. Son como Dios quiere y como Dios reparte. Pero la fe también es un don. Siga leyendo. versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, Dones, no es don, son variados. Dones de sanidades. ¿Ah? Porque ese hermano cuando ora, Felipe cuando llegó a Samaria, la gente se sanó muchos enfermos, fluían los dones de sanidades. gloria a Dios, Amén. Pero había predicadores que, como Apolo, por ejemplo, era un gran maestro, pero cuando él oraba no se sanaba ni una cucaracha. Son las manifestaciones de los dones. No todos pueden ser ojos en el cuerpo, no todos pueden ser orejas. Cada uno en el lugar que Dios lo puso. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre, a su bendito nombre, alabado sea Dios. Son dones que operan. Dones de sanidad. Entonces, palabra de sabiduría. Ya después en el estudio vamos desmenuzando en qué consiste cada don. Palabra de ciencia, el don de fe, dones de sanidades. ¿Qué más? versículo 9, dones de sanidades por el mismo Espíritu, versículo 10, a otro el hacer milagros, Don de milagros. Es un don. Es el milagro. Vamos a ver cuando estudiemos ya desmenuzando la diferencia entre el don de milagro y el don de sanidad. Hay una diferencia, no es lo mismo. Siga leyendo. a otro profecía, Don de profecía. a otro discernimiento de espíritu, Don discernimiento de espíritu. ¿Usted recuerda cuando Pedro le dijo a Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad, Ananías? ¿En tanto? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? ¿Por qué le permitiste al diablo? No han mentido a los hombres, han mentido a Dios. Y la pregunta, ¿y cómo lo supo Pedro? ¿Operó qué don? Discernimiento de espíritu. Cuando vayamos desmenuzando con ejemplos para que vaya entendiendo. Cuando dice gloria a Dios, a su nombre, a su bendito, alabado sea Dios para siempre. Aleluya. La gloria y la honra a ti, Señor. Siga leyendo. versículo 10, discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, Diversos géneros de lengua. y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere, como a Él le place. Amén. Aquí no es del que corre, ni del que sabe más, ni el que es estudio superior, ni el que está con la puta tiene primaria completa. No. Aquí es como Él quiere. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí no se trata de que yo le da al que tiene 20 años, le da dones, y al que tiene que pagar derecho del piso. No.
No es así. ¿Cuántos me están entendiendo? Es como Él quiere. Puede que hay uno que tenga 20 años y no habla, con las putas habla el castellano y no habla lengua. Pero hay uno que se convirtió ayer y ya está hablando en género de lenguas. ¿Se da cuenta? Es como Dios reparte. Ahora, y aquí vamos a quedarnos. Un detalle. La presencia de dones espirituales en la vida de una persona no necesariamente es sinónimo de espiritualidad. ¿Me explico? La presencia de dones en nuestra vida no necesariamente es sinónimo que soy súper espiritual. Amén. Porque yo conozco de gente que habla lenguas acá y habla lisuras en su casa. ¡Aló! ¡Aló! Ajos y mieles, cebollas y pepinos. Y grita al marido hasta pasado mañana. Uy, habla lengua. Y tiene sueño, revelaciones. Sueña con el diablo, pero sueña con el diablo, sueña con ángeles. Así que la presencia de dones no necesariamente es sinónimo de espiritualidad. En la iglesia de Dios de Corinto se manifestaban los dones, los ministerios, habían milagros, una serie de cosas, pero eran carnales, pura pulpa, nada de hueso. Pura chuleta como para hacer parrilla por templo. Pura carne. ¿Aló? Eso pasa. Así que no nos dejemos impresionar, porque Dios puede usar a un evangelista haciendo un milagro y puede estar de repente fornicando. Dios honra su palabra. ¿Ya ves con Judas? 3 años y medio Judas robando. Y cuando iba a predicar, Judas hacía milagros y se sanaban los enfermos por la ministración de Judas. Pero era un choro. ¿Aló? 3 años y medio robando de las ofrendas del Señor. No me están entendiendo. Por eso que el Señor dirá, muchos me dirán en aquel entonces, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre hicimos muchos milagros, sanamos a muchos enfermos. Mas yo les digo, apartado de mí, maldito, nunca lo conocí. Así que la presencia de dones y ministerios no es necesariamente sinónimo de espiritualidad. Si yo hablase todas las lenguas y hablase lenguas angelicales y conociese palabra de ciencia, todos los misterios, y si tuviera toda la fe del mundo, y si diese y repartiese mis bienes y darlo a los pobres, y no tengo amor, buche y plumas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre, a su Abashomalais, Akima. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Sí podemos decir aleluya, ¿no? Grande es el Señor. ¿A cuánto Dios nos está hablando? Así que vamos a dejarlo ahí. Continuamos luego, puesto sobre vuestro espíritu. Sale, gracias a Dios por su bendita palabra. Palabra de, así que yo no me impresiono cuando oigo a alguien hablar en lengua o cuando escucho a alguien profetizar, escucho nada más, agradezco a Dios, pero no significa necesariamente, uy, qué hermanita para espiritual, uy, qué tremenda señal, soy imperturbable con eso, porque al árbol se le conoce no por sus dones sino por sus frutos. Al cristiano se le conoce no por sus dones, sino por sus frutos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, alabo y bendigo tu nombre, te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque a ti te pertenece todo esto. Padrecito Santo, que esta enseñanza se quede profundamente grabada en el corazón de los oyentes.
santifícanos en tu palabra. Vivifícanos a través de ella en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Ayúdanos a entenderla cada día mejor y sobre todo a ponerla por obra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Damos una ofrenda de aplauso al Señor. A Él sea la gloria, la honra.